El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en esta hora a la cápsula profética de hoy. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos regala de poder acercarnos una vez más a su hermosa palabra. Y el tema que estamos compartiendo es el de poder interpretar la palabra de Dios de la manera adecuada para poder poner el arrebatamiento de la iglesia en el lugar que corresponde. Y como les decía en el tema anterior, la manera práctica y segura es viendo la Biblia dividida en 7 dispensaciones, 7 tratos de Dios con el hombre. Y hoy vamos a hablar del tema que he llamado la dispensación de la inocencia. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Hermoso Padre, amado Hijo, gracias por este privilegio. Gracias por concedernos la oportunidad de venir una vez más a tu sabiduría, a tu revelación, a la exposición del misterio de Dios escondido desde los siglos, pero trazado desde antes de la fundación del mundo. Amado Espíritu, guíanos, danos sabiduría y entendimiento, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado la dispensación de la inocencia. Y les invito en la palabra del Señor al Evangelio de Mateo, y vamos a leer el capítulo 16 del versículo 1 al 3. Y lo hacemos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y es que, amados, así como la naturaleza nos da señal de lo que puede ocurrir en términos naturales, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad, y muy específicamente a ti y a mí, que somos su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de ese pueblo y lo que Él hace y hará con ese pueblo. El Señor Jesús hubiera esperado de los dirigentes religiosos de su época que hubieran captado, entendido, comprendido que Él era el Mesías y que Dios en Cristo estaba en Israel en medio de ellos. Y no obstante, lejos de eso, los fariseos y los saduceos no solo no lo intuían, sino que descaradamente le pedían de continuo señales asombrosas para tentarle. Podían discernir en cuanto a lo natural, pero siendo supuestos hombres de Dios,
no podían distinguir los tiempos en términos espirituales, las sazones o las oportunidades que Dios les había ido concediendo, y en ese tiempo el privilegio de tener con ellos a Cristo Jesús el Mesías. Allí estaba con ellos, pero ellos no lo conocieron. Por tanto, Dios quiere que tú y yo sí seamos conocedores de todo lo que es y ha sido su mover hacia los hombres. Y ese mover a los hombres en este libro maravilloso, partido en 2 testamentos, es lo que conocemos como dispensaciones. Es decir, las resoluciones divinas hacia los hombres en cuanto a diferentes tiempos, paralelos a sus pactos que estaremos viendo más adelante, todo lo cual nos es descrito de manera clara en la Biblia. Aquí encontramos entonces, amados, no solamente los diferentes pactos de Dios que Él hizo con el hombre, sino sus diferentes dispensaciones. Por tanto, amados, podríamos encajar toda la historia de la humanidad en lo que ya les dije en la vez pasada, 7 dispensaciones o tratos de Dios con el hombre, entendiendo mejor este término en el sentido teológico. Scofield, uno de los estudiosos bíblicos y comentaristas del cual hay una Biblia comentada por él, Reina Valera, dice: dispensación, un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba, con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. El diccionario bíblico define dispensación o dispensaciones como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Así que, amado y amada, claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras, que, como les dije en el tema anterior, número 1 se llama la conciencia. Número 1, la inocencia. Número 2, la conciencia. Número 3, el gobierno humano. Número 4, la promesa. 5, la dispensación de la ley. 6, la dispensación de la gracia. Y 7, el reino o el gobierno universal de Cristo por 1000 años sobre la tierra. Así que, amados, en estos estudios vamos a ir viendo, si el Señor lo permite, una por una estas dispensaciones, teniendo una explicación clara de cada una de ellas. Hoy, por supuesto, entonces, arrancamos con la primera dispensación, que es la de la inocencia. Y vamos al libro de Génesis, al capítulo 1, el versículo 6, donde la palabra de Dios, 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el comienzo entonces de esta dispensación maravillosa, que culmina con un juicio, como cada una de las otras 6. Y el juicio está en el capítulo 3, versículo 24, donde dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debemos, amados, comprender una verdad sustancial para entender cualquier
tópico de la palabra. Y es por qué todo esto ha ocurrido y cuál fue el propósito eterno de Dios. Y ya lo vimos en otros temas, que fue el de proveer una ayuda idónea para su hijo, una esposa para su hijo. Y ese plan fue hecho antes de la creación de todas las cosas y desarrollado en lo que conocemos ya como las 7 dispensaciones bíblicas. Todo empezó entonces en la eternidad pasada de Dios, pero las dispensaciones comienzan con la creación del hombre y terminó con el juicio de la dispensación de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén a causa de su pecado y la consecuente pérdida de la inocencia que a raíz de su caída se produjo en ellos. Dice entonces, echó fuera, dice el versículo, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y vamos a explicar entonces, en términos generales, esta primera dispensación o trato de Dios con el hombre. Cuando hablamos de hombre en Génesis, claramente, como en toda la Biblia, se hace referencia a hombre y mujer. Y fue creado inicialmente el hombre en un estado de inocencia, es decir, sin pecado, sin naturaleza caída, puro ante los ojos de Dios, su creador. Fue colocado, como todos sabemos, en un ambiente maravilloso e ideal, pero en ese ambiente el hombre fue sujeto a prueba. Una prueba absolutamente simple y sencilla de superar. No obstante, fue advertido también de las consecuencias que acarrearía su desobediencia. En 2:17 dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como sabemos, el resultado fue nefasto, y en Génesis 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer fue engañada, pero de hecho ella consintió en ser engañada y pecó al desobedecer el mandato directo de Dios, comiendo de aquel fruto que les estaba completamente prohibido. Ella de hecho se autoerigió como cabeza en vez de Adán, y eso es una cosa de la que hablaremos muy a futuro, que es sumamente importante. Y esto que ella hizo en vez de Adán provocó que Adán, sujetándose a su mujer en vez de a Dios, participara de ese pecado. ¡Qué tragedia formidable! La mujer, saliéndose de su papel, siendo el vaso frágil, se constituyó indebidamente en protagonista en todo el asunto que rodea la caída del hombre en el Edén. Careciendo de la protección necesaria por asumir un papel que no le tocaba. Fue engañada y acabó presidiendo y protagonizando el acto de rebelión contra Dios, aunque seguramente esa no hubiera sido su intención. Pero esto nos enseña que nuestras buenas intenciones no son lo suficiente para Dios, sino únicamente nuestra obediencia. Primera de Timoteo, capítulo 2,
versículo 14, nos dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es lo que ocurrió aquí en Génesis en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre. Pero qué decir también de la serpiente. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa astucia de la serpiente como animal edénico, es decir, previo a la caída y a las consecuencias que todo esto trajo sobre la humanidad, deberíamos entenderla como que trató de advertir a Eva que andara con cautela y que fuera prudente. No se presentó como algo amoral o maligno, ya que Dios, como ya vimos también en otros temas, todo lo había hecho bueno en gran manera, como dice también Génesis. Hay un comentario muy interesante acerca de Scofield, que dice: no debe pensarse que la serpiente en su estado edénico era un animal que se arrastraba sobre su pecho. Esto fue el efecto de la maldición que cayó sobre ella, como dice el 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La criatura se prestó para cumplir los propósitos de Satanás y pudo muy bien haber sido la más hermosa criatura de todo el universo, pero también la más astuta de todas las criaturas, con excepción del hombre. A pesar, amados, de la maldición divina, todavía hay en la serpiente hoy en día, y tú y yo lo sabemos, algunos vestigios de su antigua belleza. Cada uno de sus movimientos refleja cierta gracia, y hay muchas especies llenas de hermosos colores. Y fue en la serpiente, casualmente, que Satanás apareció por primera vez a Eva primero, que fue la que cayó tentada, como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:4 dice lo siguiente: 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A este respecto, el comentarista Matthew Henry, muy conocido en los estudios bíblicos, dice: fue el Satanás en forma de serpiente. Muchas tentaciones peligrosas también nos asaltan, revestidas de alegres y bellos colores, como el de la serpiente, que no tienen más espesor que la piel y que parecen venirnos de arriba, porque Satanás puede aparecer como ángel de luz. Amados, esta tragedia terrible, que todos conocemos las consecuencias, trajo sobre la tierra entonces como resultado del primer juicio, porque ya les dije con anterioridad que cada dispensación es una prueba para el hombre, pero que el hombre termina en un juicio de Dios. Y aquí la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedecida primero por Eva y luego por Adán, terminó con la expulsión del huerto del Edén y, por supuesto, el alejamiento del árbol de la vida
que estaba en el medio de ese paraíso terrenal. Así que, amados, a grandes rasgos, esta es la primera dispensación. A partir de allí comienzan las otras 6, que con la ayuda del Espíritu Santo y con el tiempo que Dios nos regale para hacerlo, estaremos viendo entonces en la próxima ocasión. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque habiendo creado al hombre a la imagen de tu Hijo, el hombre mismo, por medio de la mujer y luego de Adán, fueron engañados y cayeron en pecado. Y ese pecado hasta el día de hoy tiene consecuencias terribles sobre el hombre caído. No sobre nosotros que somos tu iglesia, pero sí sobre el hombre caído. Y te damos gracias, porque en tu plan eterno tú lo permitiste así. Y gracias, Señor, por revelarnos a través de cada una de estas dispensaciones bíblicas el plan de lo que tú tienes hecho, de lo que tú hiciste para realizarlo en el postrer de los tiempos que estamos viviendo, que es proveerle una ayuda idónea a tu amado Hijo, una esposa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Gracias por estar suscrito en nuestro canal. Por supuesto que de esto, de la caída de Adán y Eva, habría mucho que hablar y tengo temas grabados mucho tiempo atrás, completamente profundos sobre el tema. Pero gracias por acompañarme en esto de las dispensaciones bíblicas, porque esto ayuda a los hermanos a entender de dónde nuestro ministerio afirma que el arrebatamiento es pretribulacional. Y cómo la palabra de Dios, en 7 tratos de Dios con el hombre, despliega ante nuestros ojos espirituales toda esta sabiduría. No te olvides de suscribirte al canal de WhatsApp. Aquí en la parte inferior tú ves el número donde interactuamos, te envío estos temas escritos, te comparto los videos y casi todas estas temáticas que estoy tratando son respuestas a los mismos hermanos que forman el grupo, que hacen preguntas que son muy importantes para ellos, pero muy importantes para nosotros poderlas contestar con claridad. Gracias por habernos acompañado en este tema y hasta la próxima cápsula profética. Bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.